Nuestro Señor Jesucristo, que es desde antes de la fundación del mundo. Hoy entramos en una nueva dimensión de la persona de Jesucristo, que es Cristo en la eternidad. Cristo en la eternidad. ¿Qué significa eternidad? Eternidad significa que no tiene principio ni tiene fin. Eternidad significa que está por encima de todo. Eternidad significa que nadie lo controla a él. Cuando nosotros vamos conociendo cada día, cuando vamos viendo este aspecto, es nuestro Señor Jesucristo. Eso nos lleva a que debemos nosotros, vivir gozosos y felices. ¿Por qué? Porque conociendo quién es el Hijo de Dios. Cuando nosotros vemos quién es el Hijo de Dios, quién es Jesucristo, aquel que vino como cordero, aquel que fue llevado al matadero, aquel que vino manso y humilde de corazón. ¿Cómo vino? Manso y humilde. Manso y humilde. Y empezamos a ver, porque es que muchos lo conocen como manso y humilde, pero no conocen la vida plena de nuestro Señor Jesucristo. Alguien dice, fulano de tal es manso y humilde, pero no conoce la vida de esa persona. ¿Qué pasa? ¿Cómo lo van a ver siempre? Manso. Pero ¿eso qué significa para una persona ser manso, común y corriente? ¿Qué significa esa manso y humilde? Muy bien. Que yo puedo hacer, yo llamo a la José Ignacio y el José Ignacio es, sí, como él es manso y humilde, ¿no es cierto? Pero ese es el error tan grande que se le ha vendido, que es, no, él es mucho más que eso. Jesús es mucho más que mansedumbre, que humildad. Él es Dios, él es el creador de todas las cosas. Por eso vamos a Isaías 57:15. Dice la palabra de Dios en Isaías 57:15, porque así dijo el sublime. ¿Quién es el alto? Jesús. Porque así dijo el alto y el sublime. ¿Qué dijo él? El que habita y cuyo nombre. ¿Dónde habita? En la eternidad. ¿Y qué es la eternidad? Muy bien. No se nos olvide, iglesia, por favor. Eso es algo muy importante para tu vida y para mi vida. Después sigue diciendo, yo, ¿quién es yo? Yo habito en la altura y la santidad. Y con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Con quién habita él? Quebrantado y humilde de espíritu. Muy bien, gloria a Dios. ¿Y qué más dice la palabra? Para hacer vivir el espíritu. ¿Qué pasa con el espíritu de los soberbios? ¿Tiene vida o no tiene vida? No tiene vida. Muy bien. Para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar, para darle vida, para vivificar el corazón que de los quebrantados. Iglesia, el Señor no habita en una casa llena de soberbia y de arrogancia.
¿Quién habita en una casa y un corazón y un espíritu humilde y quebrantado de corazón? Por eso lo importante para nosotros es conocerlo a Él. ¿Qué lo estamos conociendo? ¿Qué necesitamos para que Él habite en nosotros? Conocerlo. Por eso dice Juan 17:3, que es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, que es Cristo. Cuando hay conocimiento, ¿cuántas decepciones se han visto en una pareja? ¿Cuántas? Muchas. ¿Por qué? Porque solo conoció una faceta de eso. ¿Cuál fue la faceta que conoció de esa persona? La mansa y humilde. ¿Cómo? Mansa y humilde. ¿Cierto? La de la rumba, la de los regalos, ahí como todo se presenta. ¿No es cierto? Sí, queridísimo. Sí. La que le decía cuando le invitaba a almorzar, reina, ¿qué quieres tomar? ¿No es cierto? Y ocurre que eso era ¿qué? Era de su vida. Una sola faceta de su vida. Correcto. Y eso es el peligro de conocer la sola faceta de su vida. Y después de que esa persona ya dice, no, ¿sabes qué? Tú y yo deberíamos formar un solo reinado. Tú reina y yo rey. Y después, ¿qué pasa cuando ese reinado empieza a florecer? ¿Qué pasa? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la reina? Se le sale la cantaleta que nunca había tenido. ¿Y qué pasa con el rey? Se le sale la soberbia que nunca había tenido. ¿Y qué pasa con ese rey y esa reina? Iglesia, se acabó el reinado. Muchos como conocen al Rey de Reyes. Muchos como conocen al Rey de Reyes. Manso y humilde. Un Dios de amor. Un Dios de amor. Y por eso, ¿cómo está el mundo? Y cómo están muchas iglesias. ¿Por qué? Porque conocen que solo una cara, solo una faceta, solo un atributo de lo que Dios, de lo que es Jesucristo de Nazaret. Por eso, vamos a estudiar, vamos a mirar quién es Jesús. ¿A qué vino el Señor Jesucristo? Y hoy vamos a darnos ajustes en bien los cinturones, porque hoy lo que Él viene es algo poderoso para la honra y la gloria de Dios. Gloria a Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, infinitas gracias te damos, Señor. Necesitamos que seas tú. Necesitamos que sea el Espíritu de Dios, tu Santo Espíritu, Señor. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Sabemos que el Espíritu Santo está aquí en esta mañana. Sabemos que tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, está sentado. Señor, por favor, ayúdanos. Ayúdanos para poder ser enriquecidos en sabiduría y entendimiento de tu poderosa, majestuosa y tu hermosa y poderosa palabra de Dios. Gracias por este tiempo. Gracias por este momento, Señor, porque seguiremos siendo renovados en el propósito tuyo. Padre del cielo, nos entregamos a tu presencia. Nos entregamos, Señor, para que sea el ayudador de nuestras almas, de nuestro corazón, de nuestra vida íntima, Señor, y que siga renovando poderosamente nuestra mente y nuestro entendimiento, porque no nos queremos confundir. Gracias por esta victoria, Señor, Padre del cielo, y que tu palabra hoy, en el nombre de Señor Jesucristo, Señor Padre del cielo,
Desarraigue de nuestra vida todo secreto oculto, Señor. Desarraigue de nuestra vida toda enseñanza mal recibida en los anteriores tiempos. Que podamos desaprender con tu palabra. Que podamos ser edificados, Señor, en el conocimiento de tu verdad. Desde ahora, por siempre y para siempre, Señor. Bendito eres. Gloria a ti, Señor. Amén. Cuando nosotros vemos, hijos, esta palabra, Jesús, con el solo hecho de saber la definición, ¿qué es en realidad? Nos damos cuenta que nosotros estamos en el único camino. Acuérdense que Jesús dijo, yo soy el camino. Jesús no dijo, yo soy un camino, sino yo soy el camino. Dice el camino, no hay otro camino. Si él hubiera dicho, yo soy un camino, había varios caminos. Es el camino. Y si nosotros estamos siguiendo, si Él nos guía con su Espíritu Santo y nos ilustra, nos enseña, nos edifica con su palabra, tú y yo no vamos a tener nada de lo que pase en mi vida, en tu vida, en la vida de nuestros seres queridos y menos en el mundo. No vamos a tener temor. Porque todo está bajo el control. Todo lo que está sucediendo en tu vida y en mi vida, ¿cierto? Dios lo sabe. Dios tiene que el control de todas las cosas. Él es soberano. Él hace. Amados hermanos. ¿Y eso cómo se llama? Amor. ¿Eso cómo se llama? Porque nos ama. De hecho, tenemos un poco, hermanos, en relación a Cristo con nosotros. Ante todo. Aquí lo dice. Porque así dijo el alto y el sublime. Cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad. ¿Qué está por encima de todo? ¿Y qué significa la santidad? La santidad que Él es santo, santo, santo. O sea, Él no habita en una casa, en una cueva de ladrones. Él habita en la santidad. ¿Y quién es? Tú y yo. Porque Él es el único, Él es santo. Por eso dijo el apóstol Pablo, que andemos, ¿qué? Que no andemos conforme a la carne, sino conforme a el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios es el único que nos ayuda a hacer, ¿qué? A caminar en qué. Por eso cuando dice en el versículo, yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, una de las virtudes del que anda en santidad, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es que es humilde de espíritu y tiene un corazón contrito, quebrantado y humillado? Por eso dice, y para vivificar el corazón de qué? La vida en tu vida y en mi vida. No hay derecho, no hay la tristeza o la amargura o el recuerdo del pasado te sigan atormentando tu vida. No, descansemos y confiemos en Él. Soltemos todo lo que Él nos ha, lo que Él es, lo que Él representa para tu vida. Fue que el Padre llamó a su Hijo. Antes de la fundación del mundo. ¿Para qué, hermanos? Para que cumpliera la función de mediador. Mediador. ¿Qué? Mediador. Es una persona, ¿cierto? Jesús, el Padre nos ve por medio de ¿quién? Del Hijo de Jesucristo, porque el Padre no puede ver la maldad. El Padre tiene que ver a quién, a través de quién, de su Hijo, a quién, a nosotros. Gracias a su Hijo. Por eso Él es nuestro mediador, hermanos preciosos. Entonces,
El mediador es un intermediario. Mira lo que dice la reflexión. ¿Qué dice la reflexión? El agradó a Dios en su propósito, ¿qué? Eterno. Escoger y ordenar a quién? Su hijo. ¿Qué más? Conforme al pacto hecho entre ambos, para que fuera el ¿qué? El mediador entre Dios y el hombre. ¿Qué más? Profeta. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Y salvador de qué? De la iglesia. ¿Qué más? El heredero de todos, de todas las cosas. ¿Y juez de quién? O sea, pregunto, el Señor Jesucristo por segunda vez viene como que Como juez. muy bien, hermanos. Ojo, va a venir como juez, tanto para vivos como para muertos. Él viene a pedirnos cuenta. La próxima vez él viene como juez. Y dice en el mismo, como juez. ¿Qué más dice? A quien dio desde toda la eternidad un pueblo fuera su simiente y para que a su tiempo le redimiera, le amara, justificara, santificara y glorificara. De modo que a través de él, ¿qué pasa, iglesia? Todos aquellos que serán ¿qué? Salvos. Significa, pregunta, ¿todos van a ser salvos? ¿Saben por qué no todos van a ser salvos? ¿Por qué? Porque no todos quieren. No todos quieren. Todos quieren seguir en lo menos. Yo le decía a alguien, ¿por qué tú sigues caminando por el camino de la perdición? Este es el camino. No vas a pensar que porque te va bien en la vida, no, eso es aquí en la tierra, pero en la eternidad, ¿qué va a pasar con tu vida? Dios, muchas gracias. Pero es que eso a mí me da miedo. Eso a mí me da miedo. O sea, que miedo a qué? A estar en la eternidad. No le tiene miedo, dice para abajo. Pero así es. En cuanto a este llamado que Dios el Padre le hizo al Hijo, el escritor de los Hebreos, Hebreos 5, 4, 5, ¿qué le dijo? Y nadie toma para nadie, sino el que es llamado por Dios. Dios a quien honra, a quien llama, a quien llama. Oh. A quien es honrado por Dios. Como lo fue quien, Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, hermanos, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, ¿quién le dijo? El Padre, muy bien. ¿Tú eres quién? Yo te he engendrado ¿qué? ¿Yo te qué? ¿Yo te qué? Engendrado. Uno es creado. Como lo dicen muchas sectas. Miren, es que él es creado, no, él fue engendrado. Él no fue. Y aquí dice en el versículo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. ¿Quién engendró al hijo? Gloria a Dios. ¿Para qué lo llamó el Padre? Para que llevara esa honrosa misión. ¿De qué? Esa honrosa misión de venir aquí y hoy nosotros estar exaltando su nombre. El Señor Jesucristo no se promovió a sí mismo, como muchos hoy que se autodenominan apóstoles, otros se autodenominan pastores, otros se llaman sumos sacerdotes, otros, ellos se autodenominan. Jesús nunca se autodenominó a sí mismo. Él fue el que el Padre lo llamó, por eso dice, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Gloria a Dios.
La tarea que el Señor Jesucristo, ¿cierto?, hizo fue porque Dios le asignó su voluntad para que cumpliera el propósito de la misión que tenía que hacer. Miren, lo vemos en Colosenses capítulo 1, versículo 17 y 20. Y estén preparados porque voy a acercarme a cualquiera y voy a preguntar, ¿qué significa para ti? Dice, ¿y él es qué? ¿Y él es antes de qué? De todas las cosas. Y todas las cosas en el que subsisten. O sea, ¿por qué? Otro significado de qué, de eternidad, ¿qué es? Está en el versículo 17. Muy bien. Que él es antes de todas las cosas. Punto. Y dice 18, y él es la cabeza del cuerpo que es que la iglesia. Él es la cabeza. Que no se nos olvide que la cabeza de esta iglesia es Cristo, el Señor Jesucristo. ¿Y qué más dice? El principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Aleluya, gloria a Dios. O sea, él es el primogénito. Muchas sectas se descontextualizan, porque mira, ahí dice que fue primogénito, pero ¿de dónde? Entre los muertos. Claro. El primogénito entre los muertos. ¿Y por qué primogénito entre los muertos? ¿Se acuerdan por qué primogénito entre los muertos? Muerto Apocalipsis. Porque fue el único que resucitó. Claro, ¿no es cierto? ¿Por qué entre los muertos? Porque él murió, resucitó y vive para siempre. En cambio, Esteban, ¿qué pasó? Lázaro, ¿qué pasó? Murió, resucitó y ¿qué pasó? Se volvió a morir otra vez. Por eso es el primogénito. Pero la secta dice, ay, y dice, el primogénito entre los, ¿de qué? De entre los muertos tenga, ¿qué? La preeminencia. ¿Qué es la preeminencia? ¿Qué es la preeminencia de Dios? Por encima de todo. ¿Quién es el primero? ¿Quién es el primero? Está por encima de todo, iglesia. Ay, qué bendición, el Rey de Reyes, ese Padre, ese Hijo, ese hermano mayor. Gloria a Dios. Aleluya. No, Espíritu Santo. Dice, por cuanto agradó a quién? Al Padre. ¿Qué? En él habitase que toda la plenitud, hermano. Toda la plenitud está. En Jesús. En Jesús, el Señor Jesucristo, toda la plenitud de él está en él. Y por medio de él, ¿qué? Reconciliar consigo todas las cosas. Porque ¿cómo andaba el mundo? Perdido. ¿Cómo? Desordenado, loco. Sí, y así siguen muchos, ¿cómo? En el mundo. Y por medio de él reconciliar consigo. ¿Con quién? Con Cristo. Todas las cosas. Así las que están ¿dónde? En la tierra como las que están en los cielos. ¿Haciendo qué? Mediante la sangre de su cruz. Fue por la sangre preciosa de Jesús que tú y yo fuimos redimidos. O sea, ya el pecado no nos domina a nosotros. Por eso nosotros estamos aquí. Gloria a Dios. Ay, ay, ay. Miren lo que dice. Dice la palabra. En Juan 17 dice, porque a este señaló ¿quién? El Padre. Porque a este señaló el Padre. Dice en Juan 7. Dice trabajar. ¿Por qué tenemos que trabajar? No, por... Ah, bueno. ¿Y la mayoría qué hacemos? Ay, 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 señora, háblame duro. Dije trabajar. No. El Señor dijo que trabajamos para qué? No para la que perece, sino por la que a vida eterna permanece. ¿Y cuál es la comida que a vida eterna permanece? ¿Cuál es? Jesús, el Padre, el Espíritu, el verbo, la palabra. Gloria a Dios. ¿Y qué más dice? Que a este señaló Dios. porque
Perdón. La cual el Hijo del Hombre os dará. ¿Quién es el único que nos dará? Jesucristo. ¿Cierto? La vida eterna. ¿Y la vida eterna qué pasa con la vida eterna? ¿Cuánto tiempo dura? Eternamente. Eterno. Gloria a Dios. El cual el hombre os dará. Hermanos. Porque a este señaló ¿quién? Dios el Padre. ¿A quién señaló el Padre? A Jesucristo. ¿Qué dice en otra versión? Trabajen por la comida que permanece y que les da vida eterna. Esta es la comida que les dará el Hijo del Hombre, porque Dios el Padre ha puesto su sello en él. Si Dios el Padre puso el sello en él, el Señor que puso en nosotros. El sello de quién? De nosotros. Por eso, porque compartimos esta mañana. No se ponga a ver al tío borracho. Por favor. No. ¿Qué le dijo el Señor a Samuel? No es lo que Samuel. Samuel, ¿qué fue lo primero que vio? Porque está al frente de Un sus pecho peludo y azul. No dice eso. No dice eso la Biblia, pero lo primero que Samuel dio es que tiene pinta de rey. Claro que en ese tiempo no se acuerdan. Sí, claro. Y entonces Samuel le dice, pero Señor, ya después de que Señor, Samuel, no es lo que tus ojos ven, porque tú ves lo que hay delante de tus ojos. Yo veo lo que hay en tus ojos. Aleluya. Por eso, iglesia, el Cristo, el que tenemos, al que estamos conociendo y al cual vivimos, él no ve, ¿cierto? Lo que nosotros vemos. Mucho más allá. Sigamos, amados hermanos. Gloria a Dios. ¿Y para qué Dios dice ahí que se devuelvas? Devuelvas. El Padre, ¿y para qué el Padre? ¿Para qué, hermano? Para asegurarnos la buena voluntad de Dios para salvación. ¿Para qué? Para asegurarnos la buena voluntad de Dios para salvación. No para que usted y yo tuviéramos casa, carro, beca, ¿cierto? Un título. Hay gente que tiene más títulos que un tugurio. Sí, títulos, no, pero ¿usted con un título de médico se echan fuera de demonios? No, es con el poder de qué? De la palabra de Dios. No más. Gloria a Dios. Bueno, seguimos, hijos. Y sucedió que Dios, el Hijo, aceptó el llamado del Padre. El llamado del Padre. Jesús. Y usted le pregunta a la iglesia, ¿quién? ¿Qué? ¿Y casi? ¿Todos? ¿Cierto? Todos levantan la mano. ¿Y qué digo? ¿Y hacen qué? El llamado de Dios va a hacer lo que Dios quiere. Si usted y yo fuimos llamados por Dios, cuidado. Cuidado de estar diciendo, yo fui llamado por Dios, yo soy el rey de reyes, yo soy el príncipe, yo soy... Yo vivo pensando, no, que mi vida es así, no, yo soy un pobre miserable, no, pero no, yo soy llamado. ¿Y qué hizo el Señor Jesucristo? Se hizo de la función del mediador. ¿Y cuál es la función del mediador? Mira lo que dice primera de Timoteo. Y dice, porque hay un solo Dios. ¿Cuántos Dios hay, hermanos? Uno, hermanos. No hay sino un solo Dios. ¿Y qué más? ¿Y un solo qué? ¿Cuántos mediadores? Un solo mediador.
¿Entre quién? Entre Dios y los hombres. Hermanos, no existe nadie diferente. No es San Ignacio de Loyola. No es San José tampoco. No. Es Jesús de Nazaret. Es el único, no hay otro mediador. Dice, y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Digo, Jesucristo, hombre. Entonces, ¿por qué a veces le dice? ¿Por qué a veces le dice, ay, bonita, ore por mí para ti? Juanita no es mediadora. ¿Sí? Sí, mire, la hermanita dice, uno debe orar uno mismo. ¿Quién clamó esta mañana en el Salmo 54? ¿Quién clamó? ¿Con qué voz? Con mi voz, dijo David, mi voz. Y mire, Jesucristo, hombre, el cual, ¿qué pasa? El mediador tiene una gran cualidad. ¿Qué es? ¿Cuál es la gran cualidad? Pero en el 6, ¿cuál es la gran cualidad? El cual, ¿qué? Así mismo, el rescate ¿por quién? Por todos. A ver, Mahoma, Gandhi, Martín Lutero, ¿sí? Todos esos, ninguno. Miren lo que mismo el rescate ¿por quién? Por todos, de lo cual se dio testimonio ¿a qué? A su debido tiempo. Jesucristo, ¿no? Es el único. Pero mire lo que dice el escritor a los Hebreos. Hebreos 17. Él dije, he aquí vengo. ¿Quién es el único que dijo vengo? ¿Y por qué? Porque fue llamado por quién. Porque el Padre, ¿qué le comisionó? Sí, claro, lo llamó, ¿cierto? Y el Hijo dijo, por eso usted, he aquí vengo, oh Dios, ¿para qué? ¿Para hacer qué? ¿Para qué, iglesia? Mire, iglesia, por favor, pay attention, please. You speak English. ¿Para qué? Para hacer tu... Repeat, please. Repetimos, pues, otra vez. ¿Para hacer qué? Hermanos, por favor. Por favor. ¿Qué hizo el Hijo? ¿Qué hizo el Hijo? ¿La voluntad de quién? Padre. De Dios Padre. ¿Se acuerdan cuando la madre se acercó a Jesús y le dijo, Señor, está a tu derecha y el otro a dónde? Qué cosa tan terrible. Pero así hay muchos. Le dicen, Señor, que mi hijo no siga siendo más el segundón, Señor, sino que mi hijo colóquelo como presidente, no de Colombia, no, sino presidente de tal empresa. Y hasta ahora está el mensajero. Pero hermanos, mire, aquí dice, nosotros tenemos que aprender de qué, de la palabra, la humildad. Aquí dice, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito ¿de quién? ¿Eso sí, qué significa? Eternidad. Eso está escrito desde antes. Gloria a Dios. Aquí con esto, no cabe duda que fue desde qué? Desde la eternidad. Como el Padre me mandó, ¿qué dice? Como el Padre me mandó, así que, así hago. Digo al Señor, así como mi Padre, ¿qué? Así hago. Aleluya. Cuando el Padre llamó al Hijo, ¿qué hizo? ¿El Hijo qué hizo? ¿Aceptó qué? Dispersos por allá. No. ¿Predicar qué? Que hablan de Sócrates, de Aristóteles, de Descartes y ¿Jesús habló de alguno de ellos?
¿Habló de Plutón? Perdón, de Platón. El Señor Jesucristo nos dijo que contaminó el altar. No. Gloria a Dios. Ay, ay, ay. Tiene que ser así, hermanos. Porque sea cual fuere la voluntad del Padre, es también la voluntad de quién. Sea cual fuere la voluntad del Padre, es también la voluntad de quién. Sea cual fuere la voluntad, es la voluntad tuya, mía, ¿de quién? Jesús. Gloria a Dios. Juan 10:30. Mira lo que dice Juan 14:31. ¿Qué dice? Que el mundo conozca. ¿Que conozca qué? ¿Que conozca qué? Que amo a quién. Que amo a quién. Iglesia, ¿se da cuenta? Mire, el mundo, usted y yo, Jesús, ¿quién se manifestó? Al mundo, al mundo, al mundo, al mundo. Usted y yo, ¿a dónde nos tenemos que manifestar, iglesia? Al mundo, hermanos. Porque aquí dice la palabra más para que el mundo conozca quién. Sí, que el mundo conozca al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos y vámonos de aquí. Aleluya, gloria a Dios. ¿Usted quiere conocer la obediencia? ¿Quiere vivir la obediencia del Hijo? Ahí está el ejemplo. Y como el Padre me mandó, ¿quién manda aquí en la iglesia? El Señor Jesucristo. No nos taparemos lo que ¿quién manda en un hogar? ¿Cierto? El papá y la mamá. Olvídense, eso ya no existe. ¿No? ¿Mandan ahora son los chinos? ¿Sí? Pero cuando se trata de mandar la plata al bolsillo, ¿quién manda? Ah, listo. Levantados y vámonos de aquí. Mira lo que dice Juan 10:30. Dice, yo y el Padre, que el Padre que somos. Esto es para que lo aprendamos nosotros, para que entendamos lo que es Cristo en la eternidad. Aleluya. ¿Cómo es que son uno? ¿Cómo es que son uno? Dice. Pues porque tienen digamos todos, pues porque tienen una voluntad, un mismo poder. ¿Un mismo poder? Número 1, ¿qué tienen? ¿Una misma qué? Voluntad. ¿Qué más? 2. Mismo poder. Y número 3. Pues es que son uno. O sea, el Hijo hace la voluntad de quién? El Padre. Gloria a Dios. Vamos. Una misma voluntad. Esto es evidente en las palabras anteriores cuando Cristo dice de sus ovejas. Escúchalo bien. Cuando Cristo de sus ovejas. Miren lo que dice Juan. 10, 27, 29. ¿Qué dice? Mis ovejas, ¿qué iglesia? ¿A vos de quién? De Jesús. Escúchalo bien, escúchalo bien. ¿Cuál es la voz que tú y yo tenemos que escuchar? Señor Jesucristo. ¿Y la voz de Jesús dónde está? ¿Está en mí? No. La voz de Jesús está en la palabra. En la palabra, iglesia. Ahí es donde Jesús plasmó todo. Jesús dijo, haz esto que yo os he dejado. Y dice, y yo las conozco y me siguen, hermanos. ¿Quién es el único que te conoce a ti y me conoce a mí? Entonces, ¿por qué hay muchos que siguen a hombres? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no son sus ovejas. O de pronto son ovejas, pero son tan astutos como si fuera la voz.
de Jesús. Porque son tan astutos. Versículo número 28. Y yo les doy vida eterna. Las ovejas que siguen a Jesús, las ovejas que escuchan la voz de Jesús, las ovejas que siguen a Jesús, ¿qué van a traer? ¿Qué les da el Señor? Vida eterna. ¿Qué les da el Señor? Vida eterna. Muy bien, iglesia. ¿Y no perecerán qué? Jamás. ¿Qué quiere decir eso? Eterna. Que siempre viviremos ¿con quién? Con el Señor. Aleluya. Un aplauso, hermano. Y no perecerán jamás. Ni nadie, Las arrebatará. ni nadie, iglesia, las arrebatará ¿de dónde? Gracias. Nadie las arrebatará ¿de qué? De mi mano, dice el Señor. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el temor? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la angustia que a veces nosotros? No, iglesia. Ahí dice. Versículo 29. Mírenlo más. Mírenlo poderoso. Mi padre, ¿quién se las dio? Mi padre. Mi padre es mayor que quién. De todos. Aleluya. Es mayor que todos. Y las puede arrebatar de la mano de quién. Es que hay que vivir. Hay que vivir. Esto no es mi cantidad. Las ovejas sí me digo, no. Es que hay que vivirla. Y nadie las puede arrebatar de la mano de quién. De mi padre. ¿En qué coincide? Los dos, el Hijo y el Padre, ¿en qué coinciden? Que hay que salvar a quién? A las ovejas. Mis ovejas. Mis ovejas. Vienen y revuelcan el agua y salen y se van. Y las otras ovejas porque agua toda revuelta. ¿En qué están de acuerdo los dos? Muy bien. ¿Las ovejas de quién? De Cristo. De Cristo. Porque el Padre se la dio a quién? Al Hijo. Claro. Son las ovejas de Cristo. Gracias a Dios por su palabra. Ya vemos mucho. Sí. Habla Jehová que tu siervo escucha. Dice, el Padre tiene, iglesia, la voluntad de qué? De hacerlo. ¿Y Cristo? También. Si el Padre tiene la voluntad de hacerlo, y mi Padre y yo somos uno, entonces el Hijo, ¿qué quiere? También. Yo no sé qué. No. Que se le salió la lengua, que se le sale. Yo no sé. ¿Cuál es el susto? Ay, ay, ay. Vemos aquí, hermanos, que lo mucho, lo que el Padre desea, lo que el Padre desea, lo desea también ¿quién? El Hijo. Y lo que Cristo desea, la iglesia también ¿qué? Lo desea. Desea. Cristo desea salvar ¿a quién? ¿A quién? ¿A quién? Sí, a sus ovejas. Sí. A la iglesia. Y al prójimo, ¿no? A todos. A todos. Y desea salvar a todos, ¿cierto? ¿Y el que quiere? ¿Y la iglesia qué? Debemos quererlo. ¿Tenemos que qué? Debemos quererlo. Tenemos. Es una orden, es un mandato. Es que cuando decimos debemos es, yo lo quiero, no. No. Sí, tenemos. Eso es. Dijo el Señor, ¿y qué quiere decir? Señor, mañana vengo. Señor, permita enterrarme a mi padre. No. ¿Sí? Señor, permítame que voy a despedir de mi familia, de la gordita, la flaquita y el flaquita. No, Señor. Eso no es así. Ay, ay, ay. El primero, ¿cuál fue? Una misma voluntad, ¿cierto? La segunda, ¿qué? Un mismo, ¿qué? Poder. Entonces, es igualmente evidente que las palabras anteriormente citadas. ¿Qué dice el versículo 27?
¿Qué significa? Que si el hijo hace la voluntad del padre y el padre le da la voluntad a su hijo, entonces ambos tienen el mismo poder. Tienen el mismo poder. Está el poder de Cristo y ese poder obrando para la salvación de sus ovejas. De sus ovejas. Si tiene poder y puede hacer cualquier cosa. ¿Y qué dice? Y ninguna de ellas, ¿qué? Perecerá. Ninguna. ¿Solo el hijo? ¿Solo el hijo de qué? De perdición. ¿Solo el hijo de perdición? Pero ninguna oveja. Había 99, ¿qué hizo? Dio 97, 98, 99. ¿Y dónde está Francisco? ¿Dónde está Francisco? Y dice, voy a buscar a Francisco. Sí. Dio la 99, están ahí se entretienen ahí, pero no voy a buscar a Francisco. Sí, y el Señor, gloria a Dios, es el único que hace eso. Por una nomás. Sí. Por una. Pero él estaba interesado en ella. Sí. Pero él mismo, que el poder de él procede de quién? Del Padre. Quien está involucrado con Jesús, que le entregó al Hijo. Amén. Gloria a Dios. Sus ovejas sus ovejas están seguras ¿dónde? ¿En las manos de quién? Sí. ¿De los apóstoles de ahora? ¿De los pastores de ahora? No, se sienten seguras en sus manos, al igual que en las manos de quién, de su quién, de su Padre. Él y el Padre somos uno. Uno. La mano de Dios, muy bien, la mano de Dios. Tercer principio, una misma ¿qué? Naturaleza. Una misma naturaleza. Ellos tienen una misma naturaleza. ¿Cierto? La fe de lo que se espera. ¿Sí? ¿Y la esperanza de qué? ¿Tú estás convencido? ¿Estamos convencidos? ¿Tenemos la esperanza? ¿Fiel? ¿Verdadera? ¿Estamos orando por esa segunda venida? Aleluya. Gloria a Dios. Esa es la bendición. La palabra sensible aquí en estos momentos es que el Padre y el Hijo son de una misma naturaleza, de una misma esencia y de un... ¿Por qué de un ser? Es Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un Dios verdadero, único. Entonces el Padre llama desde la eternidad ¿a quién? Al Hijo. ¿Para que cumpla la función de qué? Entre Dios y los hombres. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Cumple qué? La función, es el único. Ayudemos por favor a los un poco despistados por la religión. Primero está mi propia gloria, luego la de Cristo y luego la de la iglesia. ¿La gloria de quién primero? La del Padre. ¿Y después la de quién? ¿Y después la de quién? La iglesia. Mire, tanta riqueza que tenemos nosotros. Ay, Señor. Y luego la del mundo. Por último, ¿la de qué? Primero la de la iglesia y luego la gloria de quién? ¿Del mundo? ¿Él va a recibir gloria por el mundo? Claro, cuando venga a gobernar. Claro. Todo pasa. Se doblará. ¿Dónde? ¿Dónde? En la tierra. ¿De dónde más? En la tierra que tenemos. ¿Quién está en la tierra? Ahí todo el mundo, todo el mundo. Aleluya. Y confesará.
Mira esta linda reflexión. Cristo en la eternidad. ¿Qué dice? Así como el Padre llama, el Hijo de la eternidad acepta la función de ¿qué? El Padre. ¿El Padre qué? Le designa. Le designa. ¿El Padre qué? Le designa. ¿Qué nos designó el Hijo a nosotros? Y listo. ¿Qué más? Sigamos. ¿El hacer tú qué? es voluntad. El hacer tu voluntad, ¿qué es? Acepta la función para el decir. Esa es la voz de mi Padre. Esta es mi decisión. Sí, lo será para siempre. ¿Por cuánto tiempo la voluntad del Padre le dijo? Para siempre. La voluntad y tuya y mía, ¿cómo debe ser? ¿Qué responsabilidad? ¿Qué tarea? Dice, sigamos. Cuando me hayan, dice, y lo será para siempre. Cuando me haya encarnado, este será mi anhelo. Hacer la voluntad del que me envió para completar ¿qué? Su obra. Pero necesitaba primero ser ¿qué? Encarnado. Así como tú, como yo, que fue hombre como nosotros, pero sin pecado. Perfecto. Padre glorioso, tu voluntad es mi voluntad. Muy bien. Tu voluntad es mi voluntad. No busco. No. El Hijo dice, ¿qué dice el Hijo? No busco mi propia voluntad, como si tuviera una distinción tuya, sino la voluntad de mi Padre. Cuando paso yo por este tipo de estudios, Salmo solamente el Señor. Salmo 47:8. Mire lo que dijo David. ¿Qué decía David? Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Qué bendición de que nosotros de corazón le digamos, Señor, el hacer tu voluntad es lo que más me encanta. Es lo que más quiero hacer y es lo único. El hacer tu voluntad. ¿Qué no nos deja hacer la voluntad del Padre? Juan 4:34. Mira lo que dice Juan, el apóstol. Jesús les dijo, mi comida. ¿Cuál es la comida? Que haga qué? La voluntad del que me envió y que acabe qué? Su obra. 5:30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Mire qué humildad. Miremos eso. Jesús dijo, yo no puedo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi es justo, porque no busco ¿qué? Sino la voluntad del que me envió a del Padre. ¿Esto fue en la eternidad o esto fue cuando estaba aquí? Esto fue en la eternidad. Estamos hablando de la eternidad. Y cuando estaba aquí ya venía con la voluntad del Padre. Claro, y pues, sí, es en la eternidad donde ellos charlaban. Padre, nos tomas un tiquito. ¿Sí? ¿Qué vas a hacer? ¿En cuánto tiempo ya? Ellos sabían todo, iglesia. ¿Y cómo sería esa? Vivamos la vida de Cristo juntos. Por eso dice en el versículo, dice, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. O sea, pregunto yo, Jesús, el Señor Jesucristo, cuando llegó aquí a la tierra, ¿ya tenía la voluntad del Padre? Sí. Claro, hijo. Por favor. Claro. Por eso la pudo hacer. Por eso la hizo y no, nada me quedaba que. Muy bien. Gloria a Dios. En cuanto a los pasajes específicos de estos pactos entre Dios y Cristo para salvar almas, vamos a mostrar dos aspectos. El primer aspecto es el proyecto y el segundo aspecto es el concepto. Vamos a ver el primer aspecto. Mira lo que dice el proyecto. ¿Cuál es el proyecto? Dios busca su propia gloria. Luego, la de Cristo. Luego,
la de los escogidos. Luego, la del mundo. Aquí pues está el proyecto. ¿Cuál era el propósito? ¿Cuál era el proyecto, iglesia? ¿Cierto? Que Dios busca su propia gloria. Su propia gloria. Luego, la gloria de quién? De Cristo. Luego, la de los escogidos. Luego, la del mundo. Gloria a Dios. Pregunto yo, ¿Él tiene el control de todo? Todo. Tiene el control de todo, no nos asustemos. Que porque eso ahí estaban, que no miren los niños, no sé qué. En vez de estar asustados y orando por cosas, controló que aprobaran que las niñas de 14 años aborten. Que sin permiso de los padres, ¿será que Dios se le perdió el control de eso? No, Señor. Lo que Dios está permitiendo, a ver si nosotros vamos y le predicamos a las niñas de 14 años, las de 12 y de 10, para que nunca caigan en tal aberración. ¿Se da cuenta? ¿Qué más dice? Y dice, aquí pues está el proyecto. Dios glorificará su gracia. ¿Qué más? Para este fin predestinará ¿a quién? A Cristo. ¿Por medio de quién? Escogerá para salvación ¿a cuántos? Los hombres quienes a pesar del pecado y por amor los hará santos sin culpa delante de quién? De él, hermano. Delante de él, ¿cómo deben estar los hijos de los hombres? Los que él escoge. Por eso, amados hermanos, despertemos. Despertemos, no sigamos repitiendo todo lo que Dios hizo que me fortalece. No sigamos repitiendo el Señor es mi pastor y nada me faltará. No sigamos repitiendo después la justificación, que la fe viene por el oír. No, es todo el contenido, el consejo de Dios, dijo Pablo. No he rehusado en darles todo el consejo de Dios. O sea, a mí esto no me va a echar la culpa. Mira, Pablo. Pues, delante de él. El segundo, el consejo. El consejo de Dios con respecto al hombre antes de que todos los mundos existieran. Mira lo que dice Hechos 2, 22 y 24. Antes de lo que el mundo existiera. Mire, amados hermanos, antes de que el mundo existiera, ya Dios ya sabía qué iban a hacer con qué iba a pasar cuando él ascendió y qué está pasando ahorita y qué va a pasar al final de los tiempos. Él ya sabe todo. Él lo sabe. Hechos 2, 22, 24. Varones israelitas, le dice Pedro, hoy Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios, señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos, ¿qué? Sabéis. ¿Ellos sabían? Sí, claro. ¿Por qué lo crucificaron? Sí, ¿Se dan cuenta? Es que no es saber la palabra. Ellos sabían, pero no la vivían. ¿Por qué no la vivían? Porque no tenían el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. Entonces dice en el versículo número 23. Dice, a este entregado por el determinado consejo, mire ese consejo tan maravilloso. Consejo anticipado conocimiento de Dios. Consejo y anticipado conocimiento de Dios. Prendisteis, matasteis por mano de inicuos, crucificándolo. Qué buen consejo, ¿no? Pregunto yo, ¿el Señor Jesucristo lo sabía antes de la eternidad? Sí. ¿Será que Dios no sabe lo que va a pasar en el 2024? Pues ya sabe. Pastores, te riemos. No, pastor, vamos a predicar y discutir. Alex, vamos. Sí. Yo no estoy diciendo que oremos, sí, oremos. Sí, pero actuemos. Sí, hay que orar, pero actuar. Sí, solo orar y poco actuación. Dice, oye, los cristianos sí deberían, pues, son malos actores muchos. ¿Qué más dice? 24, al cual Dios levantó suelto de los dolores por cuanto era ¿qué? Imposible. Que fuese retenido.
¿Por qué, hermanos? ¿Por qué la muerte no pudo retener a Jesús? ¿Por qué? Era el primogénito. Nadie le quita la vida. Solamente la puede dar y tomar. Es que nadie le quita la vida. El Señor lo dijo antes. Yo estoy llorando antes, pero el Espíritu Santo de la cuidado, toma esas, aquí está. Que no lo permitas. Sí, ay, hermanita, no preciso ese momento, no sé qué me pasó. Ay, yo te voy a acabar. No, es que estaba preocupado por este tema. No, el Señor Jesús, antes, yo pongo mi, yo lo vuelvo a tomar. Nadie me la quita. Nadie. Por eso, cuando dijo, por cuanto era imposible, mira lo que pasa Pedro. Pedro tenía una convicción. ¡Wow! Por cuanto era imposible que no se respondiera pública. Pedro hablando de face to face. Ustedes lo mandaron. Sus padres hicieron esto. ¡Tum! Pedro ya sabe lo que iba a pasar. ¿Saben por qué? Porque tenía el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios dice que nos mostrará las cosas que han de acontecer. Ya. Hechos 4, 27, 28. Seguimos, dice la palabra. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad. ¿Contra quién? Contra tu santo Hijo, Jesús. A quien ungiste. O sea, a quien habían que escogido. Qué bendición de Dios que Dios te haya escogido a ti y a mí. Con los gentiles y el pueblo de Israel. ¿Para qué, iglesia? Para hacer Tu mano y tu consejo habían antes determinada que qué. Sucediera. ¿Qué iglesia? Sucediera. ¿Qué iglesia? ¿Ya sabía? Sí. Por favor. Sí. Ella debemos. Gloria a Dios. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. ¿Eso dónde pasó? Antes de la fundación. Antes de la fundación del mundo. Gloria a Dios. Pero la palabra de Dios también dice que los que son de Cristo, Efesios capítulo 1, versículo 11 y 12, los que son de Cristo, dice, en Él, asimismo tuvimos ¿qué? Herencia. ¿Qué tenemos en Él? Herencia. ¿Qué tenemos en Él? Herencia, ¿cierto? Habiendo sido ¿qué? Predestinado. Conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces, a fin de que seamos ¿qué? Para la alabanza de su gloria. ¿Para la alabanza de qué? De su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. Nosotros, Él es primeramente. Ahora somos nosotros también, para la alabanza de su gloria. Aleluya. El consejo lo vamos a dividir en 4 partes. Primera, que el hombre sería una criatura capaz de razonar. ¿Sí? En el consejo que ellos tuvieron en la eternidad, una capacidad de ¿qué? De razonar. Entonces, ¿fue así o no fue así? ¿Sí? Obligatoriamente está sujeta ¿a quién? A su creador. Toda criatura. E hizo todas las cosas para sí. Todas las cosas las hizo ¿para quién? Para sí. Miren lo que dice Proverbios 16:4. Imagínense. Ay, no, el Señor es maravilloso. Mira, para sí mismo. El impío para el día que. Para el día malo. Perdón, hermanos, ¿tienen que haber impíos?
Bueno, donde tú trabajes, en la empresa donde estés, en la familia que tienes. Ay, es que yo no puedo creer que le hagan eso a mi mamá. Una de las cosas ha hecho Jehová para sí mismo. ¿Para quién? Para él. Para él mismo, hermanos. Para él mismo. Aún y aún al infierno. Pero fíjate, malo. Pero así escuchan ahora. Los corruptos. Los corruptos. Mire, yo me acuerdo cuando estuve en la iglesia donde el Señor primero me llevó y hacíamos alborar. Llegamos a las 4 de la mañana. Hermano, levanten la mano los que quisiéramos alborar a las 4 de la mañana. ¿Dice por qué no por levantar la mano? Entonces, íbamos, lloramos, Señor, que se acaben los corruptos, Señor, que el narcotráfico. Pues yo no sabía porque yo era un bebé. Y yo, cierto, decía, eso está bien. Es una machera ahí. No, al año siguiente, no, Señor, que los violadores están cantando. Y entonces, el año, y terminó ese año. En el año 2008, 2.200 violaciones. Y en el año 2019 que estaba pagando 4.100 que se acabe la violación. Yo no entendía, porque orábamos y orábamos, pero no pasaba nada. Ay. Y cada uno, escúchelo bien, y cada uno tiene que devolverle aquella gloria para la cual le creó. Tanto el qué, tanto los hijos como los impíos. Y toda rodilla se doblará, dice la palabra. Gloria a Dios. El hombre tiene que servirle tal como tienen que hacerlo el resto de las ¿qué? Criaturas. El hombre llega un momento determinado que todos los hombres le servirán. Todos. ¿Sí? Pero ese tiempo está muy cerca. Ve que si el hombre se desvía de este servicio hecho, ve que si el hombre se desvía de este servicio con el uso de razón y quebranta la ley que Dios establece, desagrada a Dios. El hombre, que si el hombre de este servicio hecho con el uso de razón y quebranta la ley que Dios le establece, desagrada a Dios y se hace merecedor de la condenación y del castigo eterno. ¿Por qué? Porque el hombre Dios le dio la razón. El hombre sabe qué es bueno y qué es malo. El hombre sabe cuando tú y yo estamos sentados y estamos hablando, usted sabe que estamos hablando bien o estamos hablando ¿qué? Mal. Por eso es muy importante. Sé que el pecado no permanecerá sin castigo por 2 razones. Que el pecado no permanecerá sin castigo por 2 razones. Primero, porque Dios aborrece infinitamente el pecado. Porque Dios aborrece infinitamente. Habacuc 1, 13 al 14. Mira lo que dice Habacuc 1. ¿Qué dice? Muy limpio eres de ojos para ver el mal. Ni puedes ver el agravio. Es más, porque ves a los menospreciadores.
Perdón, ¿por qué? ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Sí. O sea, la gente que hace el mal, miren lo que es la palabra de Dios, porque todo el que hace el mal, hermanos, vuelvo y les digo, recibirá ¿qué? Su castigo. Por eso cuando dice en el versículo, y callas cuando destruye el impío al más justo que él, y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los que los gobierne. No. Todas estas personas que andan sin ley, sin Dios, no respetan a nadie. Por eso sí. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Eso fue lo que dijo en Isaías 1:14. Todo lo que tú haces, estoy cansado de soportarles todas las cosas malas que ustedes hacen. Estoy cansado. Y dice, segundo, por su verdad, dijo. Segundo, por su verdad, dijo. Porque el día 8:17. Y ninguno de vosotros piense mal, dice la palabra, en su corazón contra su propio, ni améis el juramento falso, porque todas estas son cosas que aborrezco, dice Jehová de los ejércitos. Mire, todos aquellos, bravo, démosle un aplauso grande al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. No te prestes, hermano, muchas veces. Hay hermanos que a veces la lengua, ¿sabe qué? Dígale, ¿sabe qué? Mire, hablamos más tarde. Corte con eso. Que mire, y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su propio, ni améis el juramento falso. Normalmente se usa todo de una manera tan falsa. Y dice, porque todas estas son cosas que aborrezco, dice Yahweh de los ejércitos. Por su verdad, dice en el segundo punto. ¿Se acuerdan lo que pasó en Génesis 2:17? Porque el día de que él comieres, ciertamente que morirás. O sea, muriendo, morirás. ¿A quién le dijo? Dios, Adán. Entonces dice, no vayas a comer pilas con eso, porque el día que usted coma, ¿sí? De ese, ciertamente ¿qué? Morirás. Morir temporalmente, morir eternamente. Morir sanamente. Eternamente. Lo más hermoso es que lo que dice en Mateo 5, dice 18. Porque de cierto, ¿qué dice de cierto? Porque de cierto digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Hasta que todo se haya cumplido. Pero la gente está orando para que el Señor venga más rápido. ¿No? Él viene hasta que ¿qué? Todo se haya cumplido. En vez de desgastarse tanto tiempo, muchos orando y orando y orando, tenemos que ir predicando. Ese es el mayor tiempo que ustedes y yo debemos invertir para hacer tesoros en el reino de los cielos, ¿cierto? Es predicando.
de la tierra. Gloria a Dios. Por estas razones, Dios ha decidido que el pecado no quedará sin castigo. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Que el pecado no quedará sin castigo. ¿Por qué? No, su justicia se ignora. ¿Qué es lo que hoy ignoran muchos? La justicia de Dios. La justicia de Dios. Él le dará a cada uno lo que ha hecho. Su aborrecimiento por el pecado sea menos evidente. ¿Qué es lo que hoy muchos perciben de Dios? Que ofende a Dios. Ojo con eso, porque aquí lo que estoy explicando es eso. Uno, estamos compartiendo eso. Que no sea que su justicia sea ignorada. Y hoy, ¿qué ignoran muchos cristianos? La justicia de Dios. Y lo otro que ignoran, ¿qué es? Su aborrecimiento por el pecado. Lo tienen en poco. La gente cree que pecan y no me pasa nada. Ojo. Sí, ojo con eso. Su verdad sea cuestionada, sobrecogedora, sea relegada por los hombres. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy? Que la majestad de Dios, ¿qué? Cuestionada. Y la gente y los hombres la tienen que relegar. ¿Por qué? Porque a la iglesia se le olvidó predicar palabra de Dios. Sí. Se le olvidó, hermanos, de que a pesar del pecado, no todos los hombres serían destruidos por esas razones. Vamos a ver. A pesar del pecado, no todos los hombres serán destruidos por estas razones. Uno, por el placer infinito que a Dios le causa tener misericordia. Por el placer infinito que a Dios le causa tener misericordia. Mira lo que dice Miqueas, capítulo número 7, versículo 18. ¿Qué dice? ¿Qué Dios como tú? ¿Qué Dios como tú? Que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. ¿De quién olvida el pecado? ¿De todo el mundo? Del remanente, iglesia. Ojo, hablando aquí del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita ¿en qué? ¿Pero de quién? De Dios, Dios se... ¿De cuántos? Del remanente, muy bien. Oh. Porque es que el problema es eso. Aquí todos lo generalizan. ¿El sol para quién sale? Para mí, ¿Para malos? malos. ¿Y la lluvia para quién trae? ¿Para justos? Injustos. Aleluya. Segundo, por el placer infinito, Dios le causa ser glorificado. Como dice Juan 15:8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. ¿En qué es glorificado el Padre? O sea, ¿qué tenemos que llevar para glorificar al Padre? Mucho fruto. En abundancia, muy bien. Gloria a Dios. Pero mira lo que dice Cristo en la eternidad. Adán cayó. Adán cayó. Y toda la humanidad, ¿qué pasa? Cayó con él. ¿Qué más dice? De modo que no quedó árbol en este paraíso que diera fruto para Dios. ¿Qué pasó? ¿Quedó árbol? No quedó árbol. ¿Para quién? Para Dios. Y dice, lo cierto es que Dios prefiere tener sus árboles para dar fruto que para usarlos como leña para la candela. Como leña, ¿no es cierto?
¿Qué tipo de árboles quisiera tener Dios? ¿Que den qué? Fruto, ¿no es cierto? Sí, para el asado. Cuando se secan. Sí, exacto, porque no dan qué? Fruto. No dan fruto y de golpe aunque den fruto, secan. Sí. Y Entonces, a tumbarlos y echar la leña. Lo cierto es que Dios prefiere tener sus fruto que para usar como leña. Por esto resolvió. ¿Qué resolvió Dios? Que la humanidad, a pesar de sus pecados, no debía ser destruida. No debía ser destruido. No debía ser destruido. Gloria a Dios. Sigamos. No, sí, mamita, pero está linda. Como siente, dice, por consiguiente, la Trinidad llama, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo llama a consejo. Y la pregunta es, este hombre pobre, por este pobre hombre depravado y pecador, ¿qué dice? ¿Qué haremos con este hombre pobre, depravado y pecador? Mire lo que dice, ahí abajito, no, revuelves. No, revuelves. Ahí. Determinan que Jesús, ¿qué determinaron ellos en la eternidad? ¿Qué iban a hacer con ese hombre pobre, depravado y pecador? Determinan que Jesús, uno de los integrantes de la bendita Trinidad, resolvería ¿qué? ¿Debido a qué? De su Padre, su propia aceptación y la santificación del Espíritu Santo. Número uno, mire, que hay algo importante, rápidamente. ¿Qué dice? ¿Ordenación de quién? De su Padre. De su Padre. ¿Y quién tenía que aceptar? El Espíritu Santo. Su propia aceptación, ¿quién? El Hijo. ¿Y la santificación de quién? El Espíritu Santo. Exacto para la Padre. ¿Y quién cumplió esas tres funciones? Muy bien. Por eso él cumplió. Por eso él está aquí, vive, reina para sí. Con este fin, Jesús sería como cabeza de quién? Del pecador. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Para pagar qué? Las deudas del hombre ante quién? Ante Dios. ¿Y cabeza para qué? Para la imagen de Dios en el hombre. ¿De tú y yo? Gloria a Dios. Salmo 84, 10. ¿Qué es mejor? ¿Cierto? Porque mejor es un día en tus actos que 1000 fuera de él. Escogiera antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de Mateo. Pero me gusta la otra versión. Mire lo que dice la otra versión. Más vale estar un día en tus atrios que 1000 fuera. Prefiero ser el portero de ¿cierto? Que vivir en lugares de qué? Aleluya. ¿Dónde están los porteros del templo de Dios? Prefiero ser portero del templo de Dios que no pasar en un mundo. Que ya era portero y ganaba buena plata y la metían bien. Sí, yes. Sí, para el Señor. Sí, bueno. Para Jesucristo rezar y tener buena vida. Además, dice, el mundo estaba en quién? Satisfaciendo la justicia. ¿Cierto? El mundo estaba en quién? Como garante. Satisfaciendo qué? La justicia de quién? De Dios. ¿Y Dios estaba en quién? En Cristo, como su embajador. Y volviendo a reconciliar. Mira lo que dice Romanos y terminamos, amados hermanos. Romanos capítulo número 11. Dice, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? Oye, hay muchos que quieren entender.
entendió la mente. Entender quién entendió la mente del Señor. Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿o quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero que fuese recompensado? ¿Qué dice el versículo al final del 36? Porque de él, y por él, para él, son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Denle un aplauso grande. Amén. Amadísimo Rey de Reyes y Señores, te damos infinitas gracias por hoy seguirnos revelando tu majestad, su poderío, su omnisciencia, su presencia. Gracias, muchísimas gracias por tu bendita palabra, porque ella es viva y eficaz. Y gracias porque hoy tú la has traído y la has grabado a las tablas del medio. Sigamos viviendo por ella y colocándola siempre por obra. Queremos obedecerte a partir de este momento aún mucho más. Necesitamos, Señor, que nos ayudes cada día más y más y más de poder cumplir el propósito de la gran comisión. Gracias por la eternidad, hijo amado. Gracias por tu eternidad y gracias porque cada día queremos hacer tu voluntad. Oramos y hermosa tarde por todos vosotros, para que seáis llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Gracias, muchas gracias por esta victoria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y bendecimos, Señor, gracias por bendecir esta palabra, y hoy, Señor Padre del cielo, por bendecir tu iglesia, por la bendición del Padre y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios.